Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles del concepto de listas en Python, un poquito más acerca de otras opciones para crear listas, utilizando la función list y la función range y algunos otros elementicos acerca de este amplio concepto que permite guardar información de diferentes tipos, indexada con números enteros, sean enteros positivos, enteros negativos mejor porque empezamos en cero, o enteros negativos también. Entonces le voy a compartir pantalla para mostrarle pues estos elementos de listas, yendo a mi Jupyter Notebook. Me voy acá y les voy a presentar entonces otra opción de cómo crear listas. Mm, Voy a decirlo, les voy a presentar entonces, voy a presentarles entonces utilizando la función range. Entonces, una manera de hacerlo es que con la función list, entonces, y la función range. Entonces, miren esta forma de hacerlo, y podemos definir una variable inicio, de pronto el 1. Si yo quiero que el primer elemento de la lista sea un 1, un final en 100 y un paso de 2, por ejemplo. Si quiero moverme, por ejemplo, si yo quisiera una lista de los impares menores que 100, los impares menores que 100, pues así yo le diría, bueno, pues cree una lista, llamémosla lista de los impares, con el comando o la función list, y componiéndola con la función range, le doy este inicio que predefiní, coma, con ese final que predefiní y con el paso, es decir, la función range tiene tres parámetros: dónde quieres inicializar y cuál es la cota superior de lo que vas a de la lista de elementos que quieres construir, y un paso como análogo a, el paso sería como el análogo a la diferencia en una progresión aritmética. De hecho, lo que va a hacer, esta forma de crear listas es en realidad crear una lista en la que sus elementos son los términos de una progresión aritmética de diferencia igual al paso, de inicio, de primer término del inicio. Bueno, no necesariamente el final es el último término de la progresión, no. Miremos que en definitiva la ponemos y le decimos, bueno, muéstrame a impares. Y le muestra efectivamente una progresión de término inicial 1 y de diferencia 3. Miren que 1 más 3, 4, 4 más 3, 7, 7 más 3, 10. Entonces, en definitiva, nos creó una lista, mírenla, se ve toda, y donde el último término no tiene que ser el término final. De hecho, miren que al fin y al cabo, eh, el 100 no, de ninguna manera es un número de la progresión. De hecho, el que seguía era 97 más 4, que era 101. Entonces, pero el inicio siempre va a estar, el paso siempre va a estar ahí, y simplemente el parámetro final simplemente va a ser la cota superior para la progresión aritmética. Esa es una manera, pues, de crear, hagámoslo simplemente, de crear listas. Si quieres cambiar, bueno, no, quiero que sea una lista de los números pares, entonces empezás en cero, menores que 50, para que no nos quede tan grande, menores que 50 o igual a 50,
con paso 2, ¿sí? Porque los pares los puedes crear a partir del 0 como una progresión aritmética de término inicial 0, de diferencia 2, y, y la cota superior queremos que sea 50. Entonces así corremos y así tenemos ya los pares. Bueno, pues llamémosle mejor a esa variable. eh, ya no son de los impares, ya son de los pares. En realidad la anterior era una progresión aritmética, no era de pares o impares. Esta sí ya es de los pares. Llamémosla de esta manera. Y si querés de los impares, pues simplemente haces lo mismo, pero iniciando en 1. Es decir, la diferencia sea la misma. Pongámosle que no sea tan grande para que no nos liste verticalmente. Es como los menores iguales que 30. Entonces así, menores iguales que 30. Aquí me queda, miren que nos queda los impares menores iguales que 30. Esta es una manera de crear listas muy buena y miren que es una forma de crearla cuando quieres que en realidad la lista sea los términos de una progresión aritmética. Y bueno, otra manera, bueno, sobre las listas, podemos ordenar los elementos de una lista utilizando la función sort de ordenar. Lo bueno de Python es eso, de que si te vas al Google Translate, lo que encuentras es que sort es precisamente ordenar. Es decir, las funciones, en este caso ordenar o clasificar, los nombres de las funciones en Python son muy cercanas al lenguaje natural. Son muy cercanas al lenguaje natural en inglés. Entonces, si quieres ordenar una lista, por ejemplo, digamos una L igual a, pongámosle 3, 7,1. Entonces vemos de que ahí están, esa lista empieza el número 3, crece y luego decrece. Entonces, en realidad no están ordenados ni de menor a mayor ni de mayor a menor. Ahí la creamos. Recuerden que las listas están delimitadas entre corchetes. Y si aplicamos eh, sort a L, entonces, bueno, él nos dice, hombre, como que no le parece como esta manera. Vamos a ponerle entonces, vamos a aplicarlo como si fuera un método. Entonces, L.sort. Ya en esta manera, y miremos la nueva lista ordenada. Entonces, lo que vemos es que sort es un método. Entonces, cuando la tenemos que escribir así, es porque en realidad sort es un método. Y miren que ya me quedaron ordenados de menor a mayor. Entonces, así nos queda claro de que sort es un método, es decir, una función que para el código se escribe a la derecha del objeto, al código, esa función se escribe a la derecha del objeto sobre la que va a actuar. Entonces, el objeto no queda como, no se ubica entre los paréntesis, en ese caso. Y ahora podemos cambiar el orden de los elementos, pero ya con la función reverse. Entonces, bueno, pues apliquemos reverse. Reverse también, bueno, bueno, hay una manera también, esta es muy buena, y es que si uno quiere ordenar es no de menor a mayor, sino de mayor a menor, lo que puede hacer es que eh, escribe, hombre, pues L.sort, ordénela, pero en reversa, por decirlo así. Reverse false, bueno, reverse true. Entonces, cuando le dices true es, hombre, cambie, ya no ordena de menor a mayor, sino de mayor a menor. Y ahora miremos a L, cómo nos quedó. Y mire que ya quedó de mayor a menor. Entonces, cuando
aplicas el método sort con reverse true, él te ordena de mayor a menor. Y con reverse false, te ordena es de menor a mayor. Miremos que, sí, pongámoslo ya en false, y volvemos y lo aplicamos, y vemos de que ya nos cambió de menor a mayor. Entonces ya tenemos formas de ordenar listas y una manera de crearlas. Crear listas, pero en los que los elementos son términos de una progresión aritmética. Entonces tenemos dos elementos muy importantes sobre listas. También es muy bueno esto de hablar de, ¿y para qué sirve una lista vacía? Entonces, las listas vacías son en realidad las listas son contenedores de información. Cuando creas una lista vacía, lo que creas es un contenedor para ir llenándolo. Crea un contenedor vacío para ir llenando. Lo estás preparando para que en el algoritmo, dentro del algoritmo, lo vayas llenando con la información que vayas obteniendo, generalmente en un proceso iterativo. Entonces, es por eso que para crearla, pues simplemente escribes L, si quieres le cambiamos el nombre, M, abres corchete y cierra, y ya tenemos una lista vacía. Y para irla llenando, pues aquí pongámosle, para irla llenando, le dice, bueno, pues a M, aplíquele el método .append, que es como de agregar. De hecho, miremoslo, a mí me encanta mirarlo en Google para siempre convencer de cómo Python es un lenguaje en el que las funciones, los códigos son muy cercanos al lenguaje natural. Pues uno dice, bueno, ¿y qué significará append? Y nos dice, bueno, eso es adjuntar, meterle en este caso, agregar a la lista. Entonces, agréguele qué, bueno, pues agreguémosle un 1. Entonces, ahí se le agregué y ahora le voy a decir en una línea nueva que me muestre. Ella me muestra que tengo una lista que tiene al 1. Si le quiero agregar el 2, entonces vuelvo y corro y ya tengo una lista que ya tiene al 1 y al 2, de tal manera que el nuevo se posiciona a la derecha. El nuevo elemento se posiciona a la derecha. Ya tengo el 3. Bueno, entonces corro otra vez a pen y muestro, y ya tengo al 1, al 2 y al 3. Y si yo vuelvo y corro, estando el 3 ahí, va a adicionarme un nuevo 3. Y así miren que ya la veo acá, y miren que ya tengo un nuevo 3. Si la corro de nuevo, sin cambiar el 3, me adiciona otro nuevo 3. Y es. Entonces así ya tenemos el por qué es importante tener listas vacías, hombre, porque son contenedores que estamos preparándolo para después adicionar la información. Eso es lo que les quería decir. Entonces, de un elemento más sobre, unos elementos más sobre listas, 3 elementos más. Uno sobre creación, otro sobre ordenación de listas y un tercero de creación de listas vacías y el uso del método append. Tenemos dos métodos, el método sort y el método append. Muchas gracias.